Continuando con el cálculo de derivada de funciones por medio de la definición, se nos pide que calculemos la derivada de la función f de x igual 4x al cubo más 8x al cuadrado. Recordemos que para poder hacerlo es necesario establecer el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x dividido entre delta x. Como hemos hecho en ejercicios anteriores, lo primero que debemos de hacer es establecer los valores de f de x y de f de x más delta x para sustituirlos en el límite. F de x es la función que nos dan a derivar, por tanto es igual a 4x al cubo más 8x al cuadrado. Para establecer f de x más delta x es necesario sustituir donde están las x de la función a derivar por x más delta x. Es decir, que f de x más delta x es igual a 4 por x más delta x elevado a la 3 más 8 por x más delta x elevado a la 2. Para hacer la sustitución de f de x y de f de x más delta x en nuestra expresión del límite, es necesario o considero conveniente primero hacer estas operaciones para luego sustituir acá. De tal manera que, si observamos en primera instancia, aparece una multiplicación y luego el cubo de un binomio, el cual desarrollaremos de la siguiente manera. Recordemos que si yo tengo a más b elevado al cubo, eso es igual a primer término elevado al cubo más 3 veces primer término elevado al cuadrado por el segundo más 3 veces primer término por segundo término elevado al cuadrado más segundo término elevado al cubo. De esta manera desarrollaremos esta primera parte de la operación, siendo igual a 4 por x hace función de primer término, delta x hace función de segundo término. Diremos primer término elevado al cubo más 3 veces primer término elevado al cuadrado por segundo término más 3 veces primer término por segundo término elevado al cuadrado más segundo término elevado al cubo. Solo nos falta desarrollar la segunda parte de la expresión, que dice más 8 veces y luego aparece el cuadrado de un binomio, el cual vamos a desarrollar de la siguiente manera. Si tenemos a más b elevado al cuadrado, este producto es igual a primer término elevado al cuadrado más doble producto de los términos, es decir, 2 veces primer término por el segundo término más segundo término al cuadrado. De esta manera vamos a desarrollar esta parte del ejercicio. Tenemos 8 que multiplica a x hace función de primer término, delta x hace función de segundo término. Tenemos primer término elevado al cuadrado, o sea, x elevado al cuadrado, más doble producto de los términos, es decir, 2 veces x por delta x, más segundo término elevado al cuadrado, es decir, delta x elevado al cuadrado. De esta forma hemos desarrollado el cubo del binomio y el cuadrado del binomio. Solo nos resta hacer las multiplicaciones. El 4 multiplica todos los términos del paréntesis, el 8 multiplica todos los términos del paréntesis, de tal forma que nos queda 4 por x al cubo, 4x al cubo, más 4 por 3, 12x cuadrado, delta x, más 4 por 3, 12x delta x al cuadrado, más 4 por delta
delta x al cubo, 4 delta x al cubo, más. Ahora multipliquemos el número 8 por todos los términos de el paréntesis. 8 por x al cuadrado, 8x al cuadrado, más 8 por 2, 16x delta x, más 8 por delta x al cuadrado, 8 delta x al cuadrado. De esta manera ya hemos hecho todas las operaciones que aparecen en f de x más delta x. Ya estamos en capacidad de sustituir esa expresión en el límite. Es decir, que esto es igual a límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x. Tenemos toda esta expresión. 4x al cubo más 12x al cuadrado delta x más 12x delta x al cuadrado más 4 delta x al cubo más 8x al cuadrado más 16x delta x más 8 delta x al cuadrado. Solo nos resta colocar f de x precedido el signo menos, que lo vamos a colocar dentro de un paréntesis. Menos 4x al cubo más 8x al cuadrado. Todo dividido entre delta x. De esta manera ya hemos sustituido los valores de f de x más delta x y de f de x. Observamos que en la parte final de nuestra expresión tenemos un paréntesis precedido del signo menos. Como hemos hecho en ejercicios anteriores, es necesario suprimir el paréntesis escribiendo los términos con signo contrario, de tal forma que la derivada de nuestra función es igual a límite cuando delta x tiende a 0 de 4x al cubo más 12x al cuadrado delta x más 12x delta x al cuadrado más 4 delta x al cubo más 8x al cuadrado más 16x delta x más 8 delta x al cuadrado, y observamos que ambos términos están positivos, o sea que los vamos a escribir negativos, menos 4x al cubo y menos 8x al cuadrado, todo dividido entre delta x. Bien, ya no tenemos paréntesis, entonces busquemos términos semejantes que podamos reducir. Observamos que tenemos 4x al cubo menos 4x al cubo, eso nos da 0, por tanto yo los puedo cancelar. Y también tenemos 8x al cuadrado menos 8x al cuadrado, también nos da 0, los podemos cancelar. Si observamos los demás términos, no tenemos términos semejantes, de tal manera que tenemos límite cuando delta x tiende a 0 de 12x al cuadrado delta x más 12x delta x al cuadrado más 4 delta x al cubo
más 16x delta x más 8 delta x al cuadrado. Esto dividido entre delta x. Al igual que en ejercicios anteriores, todavía no podemos evaluar el límite, dado que poseemos delta x en el denominador y delta x en el numerador. Lo que debemos de hacer es sacar factor común del numerador para poder simplificar o cancelar el delta x. Es igual a límite cuando delta x tiende a 0 de factor común del numerador ha de ser delta x para poderlo simplificar o cancelar con el denominador, y dentro del paréntesis vamos a colocar los cocientes de dividir cada término entre el factor común, es decir, delta x. Tenemos 12x cuadrado delta x dividido entre delta x nos da 12x al cuadrado más 12x delta x al cuadrado dividido entre delta x, obtenemos 12x delta x. No olvidemos que en la división los exponentes se restan. 2 menos 1 nos da 1. Más 4x del 4 delta x al cubo dividido entre delta x, obtenemos 4 delta x al cuadrado. 3 menos 1 es 2. Más 16x delta x dividido entre delta x, obtenemos 16x. Más 8 delta x al cuadrado dividido entre delta x, obtenemos 8 delta x. 2 menos 1 es 1. Y toda esa expresión queda dividida entre delta x. Si observamos bien, hemos quedado con un delta x en el numerador y un delta x en el denominador, que se pueden simplificar de esta manera, cancelándolos. O sea que la expresión a la cual le vamos a analizar el límite cuando delta x tiende a 0 es a 12x al cuadrado más 12x delta x más 4 delta x al cuadrado más 16x más 8 delta x. Como ya hemos cancelado el delta x del denominador, entonces procedemos a establecer el límite cuando delta x tiende a 0 por medio de sustitución directa. Esto es igual a 12x al cuadrado más 12x que multiplica el delta x, como tiende a 0, entonces la sustituimos por 0, más 4 por delta x al cuadrado, o sea 0 al cuadrado, más 16x, más 8 por delta x, que equivale a escribir 8 por 0. Bueno, y esto es igual a 12x al cuadrado más, acá tenemos 12x por 0, eso nos da 0, más 4 por 0 al cuadrado es 0, 4 por 0 es 0, más 16x, más 8 por 0 es 0. De tal forma que nos ha dado 12x al cuadrado más 16x. De esta forma, nuestro límite es 12x al cuadrado más 16x, y podemos concluir nuestro ejercicio diciendo que la derivada de la función f de x igual 4x al cubo más 8x al cuadrado es igual a 12x al cuadrado más 16x.